meditando ahora en la palabra de Dios, estoy muy inmerso en diferentes temas que tienen que ver con el avivamiento. Estoy cerrando más o menos el contenido de un libro que espero que se pueda publicar ya próximamente, en mayo, junio, que es la historia del cristianismo a través de los avivamientos. Y parto de la realidad de que si Dios existe, Dios ha dejado huella en la historia. Muchas veces los historiadores simplemente creemos que tenemos que dejar una forma pues, de constatar la historia de manera que solamente veamos al hombre. Pero ¿dónde está Dios si Dios es real? Entonces ese es el propósito. Para muchos quizás no sea muy científico, pero lo es porque Dios es real. Y os digo esto porque en esta última parte de este libro, cómo Dios ha obrado en los últimos tiempos y cómo en esa forma de obrar, en esa serie de avivamientos que han habido a lo largo de la historia, está todo muy, muy hilvanado, muy concatenado hasta llegar a nuestros días y ver la marcha de la Iglesia. Y en este tiempo, que es el último tiempo, que es un tiempo especial, pues vamos de hecho, vamos a tener próximamente también, porque Juan Carlos, la verdad es que está colaborando bastante para que podamos tener recursos y demás, y él está haciendo también las grabaciones de lo que tiene que ver con estos temas de la historia de la Iglesia a través de los avivamientos, y lo está haciendo por temas. Cada mes hay un tema que estamos grabando y este también será el último porque es un resumen de los diferentes capítulos de este libro que dentro de poco se va a publicar. Y este último tema tiene que ver con el último tiempo, evidentemente. Y pensando en todo esto, y pensando en lo que iba a compartir con vosotros, y pensando en Semana Santa, y pensando en la entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas, y pensando en la resurrección, y pensando en todo eso, hay un tema que surgió en mí, ¿no? Y es la resurrección y una mujer pecadora. ¿Por qué? Pues porque en estos tiempos últimos, donde hablamos, el otro día mencionaba, si mal no recuerdo, creo que era Alfonso, mencionaba que las nuevas generaciones ya no están tan confiadas en admitir, tan predispuestas a admitir los grandes relatos, como que Jesús ha resucitado, como que Jesús ha entregado su vida por todo el mundo, sino que parece que todo eso se ha roto. Y vamos a ver un poco esos temas al hilo de lo que os estaba comentando de este libro, de este último capítulo, que es la realidad de nuestra propia cultura, donde se habla de la posmodernidad, donde la gente ya lo que se cree es lo que tiene que ver con el día a día, con lo cotidiano. Pero es que además la posmodernidad ya se ha quedado atrás y se ha estudiado desde otra perspectiva que ha dado a luz otra cosa que se llama metamodernidad. Y eso ha dado a luz a lo que ahora mismo se supone que es el tiempo en el que estamos, que es la ultramodernidad. Todo eso lo hablaremos cómo se han ido dando los acontecimientos, por qué esto es así, por qué esto nos ha llevado a una ética diferente de ver las cosas y por qué muchas veces cuando hablamos de Cristo en términos generales y grandiosos, muchas veces la gente se queda así, pero todo esto lo he escuchado yo y he visto tantas cosas que me han decepcionado. ¿Cómo afecta eso a mi vida de una manera personal? Y el Evangelio es personal. Y detrás de un gran relato como es la resurrección, hay muchos microrelatos, muchas pequeñas historias, a veces no muy conocidas. Detrás de la resurrección hay una mujer pecadora. Y me gustaría que leyéramos esta parte, pensando en este contexto del tiempo que vivimos, de todo esto que hoy se da un nombre especial y que luego de paso voy a mencionar para que podamos de alguna manera contextualizar con nuestro tiempo y la oportunidad de proclamar a Jesús como resucitado en estos días. Me gustaría que fuéramos al Evangelio de Lucas. En Lucas, en el capítulo 24, Lucas 24, podríamos leer los versículos 1 al 12. Y yo voy a pedir a algunas de las mujeres que están presentes que lean este texto si lo tienen a mano. Lucas 24, 1 al 12. Isa, María, Nidia, quienes podáis. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor,
y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gracias, María. Bueno, no sé si os dais cuenta, nos percatamos de que fueron las mujeres las primeras en proclamar el mensaje de la resurrección. Fueron las mujeres las que tuvieron el privilegio de no solamente ver la tumba vacía, sino de explicar lo que allí estaba pasando. Y entre aquellas mujeres que fueron las primeras en predicar el evangelio de la resurrección, había una mujer que el evangelio de Lucas le da bastante protagonismo, pero no solamente el evangelio de Lucas, sino todos los evangelios. Aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Lucas, y Juan incluso le da un protagonismo especial, destacándola a ella sola, y es María Magdalena. Una mujer que tiene un protagonismo especial, fue testigo del lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús, estuvo atenta en todos los detalles, fue testigo de la crucifixión y fue testigo de la resurrección. Jesús salió al encuentro como resucitado, a ella también, entre otras personas, pero se le cita a ella de una manera personal. La mujer es destacada en el Evangelio como una discípula que sirve y que proclama. Pero ¿quién fue María Magdalena para ello? Bueno, ¿quién fue María Magdalena que tuvo ese gran privilegio? Pues dice la Escritura que fue una mujer de la que se habían expulsado 7 demonios. Caramba. Una mujer pecadora. Una mujer que de alguna forma Dios tocó su corazón para usarla de una manera tremenda. Se llamaba Magdalena porque seguramente vivía en la zona de Tiberíades, mar de Galilea, al occidente. Por eso se llamaba Magdalena, porque ese lugar se llamaba Magdalena. Podría representar a muchas de las mujeres pecadoras sin nombre que aparecen en la Biblia. De hecho, muchos exégetas, eruditos, que se introducen en todos estos detalles de estas personas que no tenían nombre, intentan identificar quiénes podrían ser, suelen relacionarlas bastante con María Magdalena, la adúltera, condenada por los religiosos machistas. Hay muchos que dicen que probablemente fuese María Magdalena. ¿Quién fue aquella mujer? ¿Una mujer sorprendida en adulterio? ¿Podía tener ese privilegio de proclamar la resurrección de Jesús una vez que fue perdonada y además siendo mujer? Pero muchas veces vemos en el Evangelio cómo la religiosidad nos lleva a parar lo que tiene que ver con lo que Dios quiere expresar cuando cambia el corazón de las personas y desde un contexto de pecado y de derrota transforma una vida para dar un testimonio tremendo. Allí estaban los religiosos intentando apedrear a esta mujer, condenándola a muerte,
porque la habían encontrado en el mismo acto de adulterio. Pero si la habían cogido así, ¿dónde estaba el hombre que estaba con ella? Sin embargo, Jesús le dijo, ¿ves a alguien que te condene ahora, después de que todos soltaran la piedra? No voy a comentar todos los detalles. Si alguno está sin pecado, que tire la primera piedra. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Una actitud, una transformación tiene que haber en tu vida. Y aquella mujer se marchó, yo creo que tocada de una forma tremenda por el Señor. Pero alguno podría decir, bueno, a lo mejor no era ella. Piensan algunos que quizás sí, y que además esa misma podría ser aquella que estaba en casa de Simón, ungiendo los pies de Jesús. ¿Os acordáis? Derramando el perfume sobre sus pies y enjugando con sus lágrimas y su cabello. Y algunos decían, si supiera Jesús quién es quien la toca, no lo permitiría. La cosa es que ellos sabían quién era. Jesús veía su corazón y la perdonaba. Y a quien mucho se le perdonaba, mucho amaba. Lo cierto es que María Magdalena se identifica de una manera clara y podemos decir que puede representar a todas estas personas como una mujer pecadora de la que fueron expulsados 7 demonios. Podría ser cualquiera de estas mujeres. En Lucas nos dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Personas que Dios toca y rescata para ponerlas a su servicio, estaban detrás también de la resurrección, testigos de lo que había ocurrido, de lo que Dios había realizado. Y precisamente esta mujer es protagonista en ese hecho que incluso el Evangelio de Juan la pone bastante, digamos, en solitario, aunque estuvieran las otras mujeres allí, pero Juan la destaca y dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. En Juan 20, 18. Y ahí el mensaje que da María Magdalena es tremendo, porque no solamente tenía que contar que la tumba estaba vacía, que Jesús había resucitado, sino el encuentro que había habido con él, cuando está diciendo María, no me toques, todavía no he llegado al Padre, todavía, y todo eso que es un mensaje profundo y tremendo, se lo da a una mujer para que lo comente, para que lo comparta con los discípulos. El gran relato de la resurrección está lleno de pequeños relatos de la liberación que hay en Cristo, de muchas personas como esta que Dios hoy está usando. Es por eso que en este tiempo debemos de estar dispuestos a compartir lo que significa la resurrección en esos detalles, en esas personas que a veces parecen insignificantes y pecadoras. Pero es que fijaros, es que démonos cuenta, es que Jesús vino a estar con los pecadores para sanarlos, para transformarlos, para cambiar nuestras vidas. Lo criticaban por eso, por andar con ellos. Vivimos en un mundo complicado. ¿Qué os voy a decir? Sabemos que la gente, y ese es el contexto de la ultramodernidad de la que se habla hoy, es desconfiada, está decepcionada. No cree lo que muchas veces les decimos porque piensan que hay mucha hipocresía. No quieren tantas promesas, sino más acción y más inmediatez. Y creen y piensan que no hay solución prácticamente a nada y que lo que hay que hacer es vivir todo lo que se pueda y coger de esta vida lo que sea necesario.
Pero podríamos decir, bueno, ¿y por qué se piensa? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Sabéis cuántas personas murieron el siglo pasado? Estaba mirando un poco, precisamente documentándome para el tema este del libro que os decía. En el siglo XX, con las diferentes guerras, especialmente la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y luego otras que se han ido dando a lo largo de toda la historia del siglo XX, 110 millones de personas han muerto en situaciones bélicas. Después de todo el tema de la Guerra Fría y todo el daño que hizo todo esto, se han ido dando guerras civiles como la de España en muchos lugares, muriendo personas también por estos motivos. Vemos cómo se han dado atentados de todo tipo, incluso en nuestro propio país, y podríamos hablar de los atentados yihadistas. El 11S en Nueva York, en Estados Unidos, el 11N en Madrid, 14N en París. Guerras actuales. Siguen todavía los países en guerra. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué podríamos decir de Ucrania? Amenaza incluso de una tercera guerra mundial. Afganistán, Siria, Yemen, Etiopía, Israel, Palestina siguen en guerra, en situaciones bélicas muy importantes. Pero lo peor de todo ello, o no lo peor, sino lo que muchas veces se acerca más a nosotros, es la batalla que hay en los propios hogares. La violencia de género, la violencia que se da, incluso machista, ¿no? Como se está muchas veces manifestando en tantas muertes por estadística, que la mayoría de las veces es del hombre respecto a la mujer quitando su vida. Las familias se rompen con cierta facilidad y a veces todo ello nos desgarra y nos duele y nos daña y a veces nos afecta en primera persona. Estaba viendo cómo actualmente se habla de las las familias mercuriales. ¿Sabéis que se dice que la mujer viene de Venus y el hombre de Marte, como una ilustración para ver las características de cada uno? Y ahora se habla de las familias mercuriales, es decir, aquellas que surgen de la descomposición, de temas de divorcios, de temas que tienen que ver también con situaciones de género, de sexo, de homosexualidad. Trabajando con personas que han sido afectadas en su contexto familiar, por inmigración también, tantas personas que han salido de diferentes países para buscar un trabajo y escapar y poder sostener a la familia porque andaban incluso en peligro. Han tenido que dejar hijos atrás y de hecho no hace mucho hablaba con mi hijo que con unos 20 años me decía he venido a España a conocer a mis padres. Tremendo, ¿no? Tremendo. La familia que algunos llaman mercuriales. Es decir, que no se conocen entre ellos. Y es verdad que en un momento dado todo esto nos puede afectar a todos. Yo creo que la familia tiene que estar consolidada en la voluntad de Dios de una manera firme, pero todo esto nos está golpeando y todo esto nos está afectando. Y todo esto muchas veces lo podemos vivir, como decía antes, en nuestras propias carnes. Una pandemia. Tantas cosas que estamos pasando en este tiempo, que no nos extrañe que surja una generación que diga, es que ya no me creo nada. La hipocresía muchas veces, incluso de instituciones religiosas, a veces llamándose cristianas, y a veces incluso podríamos decir evangélicas, no teniendo el mensaje y la proyección adecuada en medio de todo esto, estando con una disposición de condenar a todos, y no tanto a estar dispuestos a compartir el evangelio de liberación que experimentó aquella mujer pecadora, con un montón de demonios, pero que Jesús le dio el privilegio de estar al lado de la cruz, de estar con ella, de ser restaurada, de estar en la resurrección y ser portadora del mensaje más poderoso, que es el de que Cristo ha resucitado. Hoy la Iglesia, y me gustaría que pudiéramos orar por todo ello, tiene que ser portadora de estas buenas nuevas, pero que se expresan también de una forma personal. En la necesidad que tenemos en casa, de manera cotidiana. Un teólogo suizo, Karl Barth, bastante conocido, él decía que teníamos que proclamar y hacer ver que la meta de la humanidad
no es la muerte, que es lo que muchas veces la gente piensa, todo se cae, todo está hecho añicos, así que bueno, vamos a coger lo que podamos y ya está, pero la meta de la humanidad no es la muerte, es la resurrección, es vida en Cristo, y tenemos que proclamarlo en tanto en cuanto las personas tienen necesidad y la iglesia se implica en esa microhistoria, porque muchas veces predicamos una macrohistoria tremenda, pero las personas que tenemos al lado con necesidades concretas a veces son condenadas por nosotros mismos y discriminadas. Si supieras quién es esta mujer que te toca, decían los religiosos. Tremendo, claro que lo sé. Por eso dejo que me toque y la perdono y la amo y la transformo, porque soy el Mesías, soy el Salvador. La resurrección es la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte para dar vida en los problemas cotidianos. La resurrección implica oportunidad para ser libres en tantos temas que día a día, que al final lo que importa, el día a día, el vivir día a día comprando el pan, yendo a la tienda, planteando los temas familiares, el trabajo, esa es mi vida, es la vida de las personas. Y es ahí donde tenemos que proclamar que Jesús bendice, Jesús ayuda, Jesús libera y la resurrección se manifiesta en esa oportunidad de tener una vida que es para siempre, donde la muerte no va a ser la consecuencia de aquel que cree en Jesús, sino que tenemos vida eterna. La iglesia tiene que despertar. Y yo creo que es un tiempo privilegiado para proclamar este mensaje. Es un tiempo de despertar para la iglesia, de avivamiento, de llevar esta historia, que es la historia real, transformadora del evangelio, a las vidas de las personas. Este es nuestro tiempo y tenemos que despertar, hermanos. Las iglesias tienen que estar dispuestas a estar, por un lado, comprometidas de forma valiente, como María Magdalena, delante de la cruz, sin ningún temor. Al lado, cuando lo iban a enterrar a Jesús, cuando lo llevaban a la tumba, a ver dónde lo ponían, controlando, estando cerca, arriesgando su vida, poniendo de sus medios para comprar las especias, porque también se cita a María Magdalena como aquella que compró las especias para ungir el cuerpo de Jesús cuando estaba en la tumba. Una iglesia generosa, que no nos importe solamente lo que nosotros hagamos, sino lo que tiene que ver con el reino de Dios marchando, porque ese es el triunfo, esa es la entrada triunfal de Jesús. Darnos la oportunidad de vivir unidos para servirle y poder crecer en ese aspecto como reino de Dios. Así que, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración pensando en todo esto. La iglesia tiene que estar unida, eso es parte también del avivamiento. Unidos en la diversidad, sabiendo que no somos los únicos ni el ombligo del mundo, sino que somos personas rescatadas por el Señor para ser instrumentos para anunciar el mensaje de esa resurrección que transforma las vidas, a veces más insignificantes para algunos, pero para Jesús preciosas. El domingo tendremos esa oportunidad para proclamar juntos, pero es necesario que lo hagamos día a día y que en la fraternidad como pastores, en la fraternidad como iglesia, seamos capaces de ser lo suficientemente generosos para acercarnos unos a otros y saber que juntos, a pesar de nuestras diferencias en cuestiones de otros tipos quizás, juntos en Cristo somos una familia que ha de proclamar ese mensaje, que sea creíble porque nuestras vidas están invertidas en ello.